Pues muy buenas a todos. Estamos en otra edición más de la actividad online Conociendo Rincones Medievales y en esta ocasión nos encontramos en un sitio espectacular, que es el claustro de la Catedral de Segovia. En este vídeo hemos trabajado un equipo compuesto por Manuel de la Peña, Silvia Olmos, Laura Frías y yo, que soy Gabriel Simón. Y bueno, vamos a dar a conocer este maravilloso enclave que se ubica en la ciudad de Segovia. El claustro de la Catedral de Segovia es una de las muestras más importantes del gótico tardío del siglo XV. Hay que decir además que este enorme monumento, este bien patrimonial, estaba adscrito a la antigua Catedral de Segovia, que se ubicaba en la plaza frente al Alcázar, que fue trasladada tras la Guerra de las Comunidades. Hay que decir también, ¿no?, que el traslado piedra a piedra de este enorme bien patrimonial es pionero en la península ibérica, ¿no? Y de enorme importancia en el momento. Antes de empezar con la descripción formal del edificio, tenemos que decir que la Catedral Vieja de Segovia fue consagrada por el nuncio apostólico en el siglo XIII, tras la conquista de Segovia por parte de Alfonso V en el 1088. Hay que decir también que la catedral, junto con su claustro, tenía la adscripción de un barrio para los canónigos y el claustro que en ese momento era románico. Para entender la Segovia del siglo XV y cómo se llega a la construcción de este claustro, primero tenemos que conocer a Enrique IV, que es el rey que está en ese momento, y bajo cuyo reinado Segovia se convierte en una ciudad muy pujante económica, social y políticamente. A raíz de las prebendas que Enrique IV da a Segovia, pues se crea una gran industria pañera y con todo lo que ello conlleva. Además, el rey establece aquí en diversas ocasiones su corte y tiene a Segovia como una de sus ciudades favoritas para el descanso y sobre todo la caza. Es en esta Segovia de finales del siglo XV cuando empieza a aparecer un fuerte estamento medio elevado, una incipiente nobleza entre la que destacan varias familias segovianas. Entre ellos nos encontramos a los Arias Dávila, que uno de sus hijos, Juan Arias Dávila, llega muy pronto a la sede episcopal, es obispo de Segovia, y desde la antigua catedral pues realiza varias reformas. Enrique IV no se queda atrás, sino que también promueve varias de esas reformas, sobre todo a nivel de canalizaciones de agua, de fortificación de las murallas y del propio Alcázar. Y destacamos sin duda la figura de este obispo, Juan Arias Dávila, porque es quien crea el Estudio General y trae la primera imprenta a España, dando lugar al Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en nuestra nación. En 1465 el rey Enrique IV empieza a promover la construcción de este nuevo claustro, empeño que queda parado por la guerra civil, y no es hasta 1471 cuando llega Juan Guas a Segovia, quien luego será una figura muy importante, maestro de obras en otras ciudades como Ávila o Toledo, junto con un gran equipo de profesionales. A partir de ese año, 1471, es cuando se empieza a construir este bello claustro, que ahora veremos a continuación sus características. El claustro de la Catedral de Segovia tiene planta cuadrada, tiene 4 pandas de 5 tramos, más los tramos de las bóvedas de rincón. 3 pandas tienen bóveda de crucería simple, que son la norte, la este y la oeste, y la sur tiene bóvedas con 2 claves. El diseño de las bóvedas de rincón es más complejo, teniendo una bóveda de 8 claves, otra tiene 5 claves con combados, otra tiene 5 claves con terceletes y ligazones en cruz, y la última, que es de 9 claves con clave pinjante. El traslado es ejecutado por Juan Campero entre 1525 y 1529 y hace el traslado y la ejecución comienza en esta bóveda que tenemos a la espalda, que es aquí la esquina noroeste, que en su día, en el claustro original, estaba en el rincón noreste.
Al igual que se permuta la ubicación de la bóveda de rincón noroeste por el noreste, en su ubicación original, pasa lo mismo con las bóvedas de los rincones sureste y suroeste, que se intercambian en la posición actual con respecto a la ubicación original. Además de estos cambios, en el traslado se modifica la ubicación de algunas de las claves, debido a lo que se quiere contar en el nuevo claustro. Con el traslado del claustro está claro que no todos los elementos iconográficos van a llegar hasta el nuevo emplazamiento de la catedral. Por lo tanto, tenemos un programa iconográfico bastante mermado que solamente es una pequeña pincelada de lo que debió suponer a finales del siglo XV. Pero sí que es cierto que con el traslado del claustro, la arquitectura hemos comprobado que se pone a servicio de la iconografía. En su origen, este claustro lo que entendemos es que tendría un sentido cristocentrista, marcado por las enseñanzas de San Buenaventura y en especial en relación con la observancia franciscana, una espiritualidad que tanto nobles, reyes y otro tipo de clero están a favor de ella y que va a tener una grandísima importancia en el momento. San Buenaventura le tenemos en la biblioteca, una de las más importantes de finales del siglo XV del archivo de la Catedral de Segovia. Además, con el Ex Libris de Abrías Dávila, que también tenemos su clave representada en este claustro. Uno de los grandes promotores de la obra, al igual que Sixto IV, también muy vinculado con el franciscanismo y, por supuesto, el gran promotor, Enrique IV, que se deja influir por la observancia franciscana. El hecho de toda esta iconografía se va a ver modificada y solamente conservamos unas claves. Y como digo, en el siglo XVI, al trasladarse el claustro y estar esa espiritualidad observante más relegada, porque ha conseguido su propia autonomía, y ya la nobleza, el clero y la monarquía están más vinculadas con los movimientos descalzos, va a haber una modificación. Por lo tanto, la iconografía se concentra en esta panda este, sobre todo pensando en salir hacia la catedral con la portada también trasladada de Juan Guas, y que tiene un calado mucho más mariano de lo que tendría en su momento, aunque también en el antiguo emplazamiento la importancia mariana es muy importante, ya que en 1360 se establece en la Catedral de Segovia el voto inmaculista. Entonces, a través de esta iconografía llegamos a la redención con base en la Virgen María. En esta bóveda de rincón, la primera en cerrarse en la antigua catedral, incluso también después del traslado, y que ya estaría cerrada en 1473, nos encontramos con los anagramas del Jesús y el Christus, sobre todo muy difundido por San Bernardino de Siena en sus predicaciones, que tiene un apoyo visual del anagrama de Jesús, del nombre de Jesús, metido en un círculo solar, y que va a tener una grandísima difusión en la segunda mitad del siglo XV, no solamente en Castilla, sino en toda Europa, muy vinculado con la observancia franciscana, que es lo que promueve San Bernardino de Siena, y que en uno de los primeros anagramas de estas características encontraríamos en el Panteón que realiza Enrique IV en San Antonio el Real, aquí en la ciudad de Segovia. Y que luego, pues bueno, una familia como la de los Mendozas lo va a tener casi como un emblema personal. En este tramo lo que pretendemos es exaltar el nombre de Jesús, su figura y ese inicio de un recorrido que se va a generar por el claustro, en el que pretenden exaltar su figura a través del verbo y del imago, de la imagen. Vemos aquí la bóveda de 9 claves, que es una bóveda de crucería de diseño complejo, con 9 claves, con terceletes y ligazones entre los distintos nervios. Es interesante la clave polar, que es la clave central, que es una clave pijante, que como se puede ver, los nervios descuelgan de los nervios cruceros. Bueno, tenemos que tener en cuenta que con el traslado del claustro y la modificación de la posición de las bóvedas, hemos pasado de tener una lectura horaria a una lectura antihoraria, y eso mismo lo encontramos en esta clave,
donde podemos ver la disposición de las claves en 3 niveles. En el primer nivel, que sería el exterior haciendo una forma de estrella, nos encontramos con los evangelistas con unas filacterias, donde aparecen unas frases con una parte de su evangelio. Tenemos primero que tener en cuenta de que tenemos que leer la de San Mateo, el hombre, donde pone et factus es, que se refiere a la promesa de Cristo de respaldar las acciones en su nombre. Continuamos por el águila de San Juan con la filacteria, in principio era verbus, haciendo referencia a la encarnación de Cristo a través del verbo. En el león, que simboliza a San Marcos, nos encontramos con la filacteria en la que pone Resurrectia Mort, que habla de la promesa de la resurrección para todos, mientras que en la última, ya para continuar a la entrada de la catedral, donde está el toro de San Lucas, en su filacteria se dice Ius Passus Sepul, que alude a la resurrección de Cristo, hecho que nos lleva a relacionar la clave con el Cordero, que ahora está en la salida de la capilla de Santa Catalina. En un segundo nivel nos encontramos con los elementos de la pasión de Cristo soportado en escudos con ángeles cenantes, y esto nos acerca de nuevo a la observancia franciscana y a un inicio de Via Crucis, ¿no? En relación con la devoción moderna, debe ponernos en contacto con Cristo a través de su pasión, ¿no? De manera doliente nos acercamos al doliente Cristo. Y por último, en la clave pinjante, actualmente tenemos un escudo también con la Salma Christi, pero eso se sustituyó en época moderna. Originalmente no sabemos qué clave en piedra estaría aquí dispuesta, pero todo nos lleva a pensar que nos encontraríamos con el rostro de Cristo, y un ejemplo que tenemos muy similar a este es de nuevo en el Panteón de Enrique IV en San Antonio el Real, de aquí de Segovia, donde encontramos también estos elementos representados en la bóveda en la que estaba pensada estar debajo el sepulcro de Enrique IV. Con todo, esperamos que este vídeo os haya gustado, os haya parecido interesante y que hayáis descubierto un nuevo monumento medieval, un nuevo rincón medieval, como bien dice el título de esta actividad, que os animamos a visitar. Tenéis que venir a Segovia y disfrutar tanto de su patrimonio enorme, y no solo en la ciudad, sino también en la provincia, patrimonio histórico y artístico, como por supuesto el gastronómico y la propia ciudad en sí. Muchísimas gracias y esperamos que os haya gustado.